Y como cada viernes, me da mucho gusto conversar con Juan Pablo Galicia, nuestro politólogo de cabecera. Y bueno, el tema es el Congreso del Estado y este voto mayoritario del PAN en contra de la reforma militar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Bien, muchas gracias. Buena tarde. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. ¿Cómo se interpretó todo esto? Independientemente de que ya lo que haya hecho el Congreso no tenga validez. Justamente, hay que recordar para toda la gente que nos escucha, que nos ve, que en realidad esta reforma al quinto transitorio que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 realmente ya está en vigor porque 20 congresos estatales hace más de una semana y media, hace casi 2 semanas prácticamente, ya le dieron ese visto bueno y solo necesitaba 17. Siendo una reforma constitucional requería la mitad más 1 de los congresos estatales para poder ser validada. Ya fue validada por las 2 cámaras del Congreso de la Unión, no necesitaba nada más, pero estaba la expectativa de cómo iba a votar el Congreso del Estado de Yucatán, lo decíamos el lunes pasado, por este tema de que la semana pasada, apenas la semana pasada, había estado aquí de visita el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para pedir, él personalmente pedirle a los legisladores locales de Yucatán que se aprobara esta reforma constitucional a nivel local, digamos, el Congreso de Yucatán como parte del constituyente permanente, por, pues digamos, estos signos que de repente hemos visto de acercamiento, de camaradería que existen entre el gobierno del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal, y el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vaya, sí fue una sorpresa en un primer momento el hecho de que se definiera por parte de la mayoría, que no solamente fueron los 14 diputados y diputadas del PAN, también fue un voto del diputado de Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez, y de la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez, y por el contrario los 9 votos que fueron en contra de este dictamen que rechaza esta reforma constitucional vienen de Morena, son 4, del PRI son 2, además la diputada Fabiola Loesa, que es diputada sin partido, que antes formaba parte del PRI, más los votos del Partido Verde y del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, interesante allí el acomodo de fuerzas que se generó, aunque al final el Congreso del Estado termina rechazando entonces esta reforma, poniendo, digamos, en titulares, en varios medios de comunicación salió que Yucatán con esta votación estaba rechazando la militarización del país. Y, digamos, de manera política se le puede dar una lectura en este sentido, por supuesto, porque a nivel nacional el PAN, que es el partido que gobierna, además aquí en Yucatán, el PAN ha estado teniendo este mismo discurso y en las cámaras del Congreso de la Unión ha estado teniendo también estas mismas palabras, ¿no? De estar en contra de la militarización del país y la ampliación de 2024 a 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad pública ha sido calificado como tal, como militarización del país. Pero llama la atención y vale la pena recordar, y tú lo tenías aquí mismo en el noticiero hace algunos días, cuando justo recién se estaba dando esta votación, las palabras del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado panista Víctor Hugo Lozano Poveda, revelaba, digamos, o más bien él mismo adelantaba en su momento que la razón por la que los diputados del PAN iban a estar en contra y por lo que acabaron votando en contra de esta reforma fue porque no había claridad en el manejo de los recursos públicos que la reforma al quinto transitorio planteaba que se iban a crear derivado de esta modificación a la Constitución. Recordar que además de la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en cuanto al tiempo que van a estar en las calles, también se crearon estos fondos, uno para el apoyo a estados y municipios en tareas de seguridad pública y otro para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública en los niveles locales, para policías municipales y así. Llama la atención esta cuestión porque a pesar de que en el discurso el argumento del PAN es un argumento político, realmente en el pleno, a la hora de los votos, el argumento fue un argumento técnico. Y esto a lo mejor tiene que ver un poquito con la negociación que muy probablemente hubo entre el gobierno del estado y el gobierno federal para que al gobierno de Yucatán, para que a Yucatán y para que al gobernador no le fuera como le fue a Guanajuato en la conferencia matutina en el caso particular de la de ayer jueves. Porque era, digamos, algo que se estaba anticipando y algo que se estaba esperando. Ni lo dijo el presidente. Justamente, era algo que se estaba esperando. A ver qué va a decir el presidente en la mañanera del jueves, del día de ayer, con motivo de esta votación negativa de Yucatán. Porque a Guanajuato le fue como en feria cuando se le ocurrió también votar en contra de esta reforma, pero de Yucatán
No hubo No se dijo pregunta, nada. no hubo tampoco, y eso que hubo un informe de seguridad pública de Ricardo Mejía Verdeja el mismo jueves, el día de ayer, antes de que pasara el presidente a tomar la tribuna, digamos, para responder las preguntas de la prensa. No hubo una sola mención de la votación negativa del estado de Yucatán, y pues claro que una de las lecturas que se le puede dar a ello es que hubo una negociación al respecto, no atacarse, seguirse tratando con esta cordialidad que han tenido hasta ahora gobierno estatal y gobierno federal, pero pues que sí, digamos, de todas maneras hay que poner sobre la mesa esta cuestión de que en realidad el panismo yucateco no se opuso a la militarización por el tema de la militarización en sí, sino con el argumento técnico de aquí no dice cómo se van a repartir, cómo se van a utilizar estos recursos. De hecho, así se interpretó: lo cortés no quita lo valiente. Se reitera que sí hay coordinación entre los gobiernos federal y estatal, pero ello no implicaba que siempre estén de acuerdo, y así se reflejó en la votación del Congreso con este rechazo a la militarización por ese tema, diríamos, de falta de claridad en el manejo del recurso. Aquí se mostró que Yucatán es firme en sus convicciones y congruente de que la política es negociación. Ahora en este tema se marcaron las distancias y además se reveló claramente la diferencia de visión del gobierno entre el PAN y Morena. Esa es la interpretación que se le da a lo que ocurrió en el Congreso del Estado. Y que algunos dirán, ya era hora de que se viera distancia entre el gobierno estatal y el gobierno federal de Morena. Digo, a lo mejor hasta hubo un acuerdo previo para que esto se diera así en el Congreso del Estado. ¿Con qué cerramos? Pues, José Luis, nada más comentar que, ahora el presidente de la República sin duda ya ha cambiado de tema en cuanto a la agenda pública que él ha estado manejando en su conferencia matutina, porque recordar que esta misma semana él convocó como reacción, como respuesta a la marcha del pasado 13 de noviembre, a una marcha el próximo domingo 27, no este que tenemos, digamos, puente por la Revolución Mexicana, sino el domingo 27. Ha dicho el presidente que no tiene nada que ver y que no es una respuesta a la marcha del domingo 13 pasado, pero es evidente, José Luis, la verdad es que hace como pato, camina como pato y parece pato, es un pato, y en ese sentido, por supuesto que es una respuesta a la marcha que hubo en defensa del INE y en contra de la reforma electoral. Aquí hay que poner también sobre la mesa un tema importante para medir las dimensiones de una marcha y otra, porque en el caso de la del domingo 13 pasado, convocada por la defensa del INE, fueron prácticamente 50 ciudades de toda la República que salieron a marchar, algunas con una convocatoria de apenas unas cientos de personas, hay que decirlo realmente, fue el caso de Campeche, algunas con entre 5,000, 6,000 personas, como en el caso de Mérida, Monterrey, o la Ciudad de México, por ejemplo, que ahí hubo una disputa precisamente entre cuánta gente acudió, pero la del presidente va a ser únicamente en la Ciudad de México, y varios comités estatales morenistas, el de Yucatán incluido, ya han anunciado que van a llevar a allá sus dirigencias allá, y seguramente a personas cercanas a Morena también. Las van a apoyar, les van a facilitar el traslado claro, para que puedan llegar a la Ciudad de México y abarrotar el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, llegar al Zócalo y mostrar esta imagen aérea que por supuesto va a querer presumir el presidente luego el lunes 28 de noviembre para, digamos, comparativamente hablando, decir que le ganaron a la manifestación por la defensa del INE y en contra de la reforma eléctrica. Gracias, Juan Pablo Galicia. Gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente fin de semana. Buen puente para todas y todos.